Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast Pretzel con Piña. Yo soy Byron. Y yo soy Chacha. Y bueno, chacha, ¿de qué hablaremos hoy? Hoy hablamos de una noticia que no es tan fresca. Es del 9 de julio 2024 y hablamos concretamente del primer lanzamiento del cohete Ariane 6. Ariane 6 es un cohete nuevo hecho por Ariane Space y Ariane Space es una empresa de la Ariane Group y Ariane Group es una empresa de Airbus y Safran, que son una empresa, Safran es una empresa francesa y Airbus es una empresa europea, para decirlo así. Muchos de ustedes la van a conocer por la aviación civil. Los Airbus son muy conocidos en ese ámbito, pero también tienen una parte que es defensa y espacio y entre ellos son dueño también de Ariane Space. Y Ariane Space prácticamente es la empresa que lleva 40 años lanzando cohetes para Europa en especial. Ha lanzado desde 40 años más o menos 1100 satélites al órbito y fue digamos, durante esos 40 años fue una de las pocas empresas que han tenido la capacidad para llevar cosas al órbito. Y en julio 2023, el cohete anterior, que se llama Ariane 5, digamos, lo sacaron del servicio porque ya era muy viejo y intentaron crear un cohete nuevo, más eficiente y, digamos, más nuevo que podía llevar más. Y la Ariane 6 que tenemos ahorita, existen dos formas. Hay una pequeña que se llama Ariane 62 que lleva 10,3 toneladas a la órbita baja y la Ariane 64, 64 64, ¿sí? y 64 y ella puede llevar 21,6 toneladas. Entonces ahí vemos que hay dos versiones y obviamente uno hay nota que similar que SpaceX también tiene la Heavy y tiene la Falcon normal para llevar satélites al órbito. Entonces creo que eso es como, digamos, la noticia de que ya desde julio de este año, la Unión Europea y los europeos ya vuelven a tener un cohete que puede llevar en especial material al órbito. Y sí, creo que es Actualmente tal vez parece que está un poco atrasados porque ese cohete no se puede reutilizar, o sea, se lanza una vez y se pierde. Y eso es algo que hoy en día, en especial viendo a SpaceX, no es lo más común y obviamente viendo a los costes es una desventaja. Y por eso, bueno, vamos a ver cómo sigue. Han tenido hasta ahora solo un lanzamiento de cohete y vamos a ver cómo pasa. Y ese primer lanzamiento ya ha tenido un problema. Había, no se pudo deshacerse de los satélites en el momento que querido. Entonces prácticamente, em, sí, la misión no fue 100% cumplida, pero llegó a la órbita, pero igual se necesitan mejoras en ese ámbito. Sí, y se critican especialmente de que ellos, ya en el momento de que ellos la han sacado al mercado, ya es vieja, porque ya ni va a poder competir con las nuevas de SpaceX que se pueden reutilizar. Y para crear un satélite nuevo que se pueda reutilizar, van a pasar años para que los europeos van a tener un cohete similar. Que actualmente igual SpaceX, la Falcon es la única que se puede reutilizar. Los chinos lo están intentando fuertemente, pero actualmente los únicos que sí de verdad ya tienen un servicio donde los cohetes se pueden reutilizar es SpaceX. Y resalta de que Amazon tiene un proyecto similar a Starlink que se llama Kuiper, que ya hablamos, no sé, en el segundo o tercer episodio, creo que también Amazon piensa o quiere crear como una red de Starlink, o sea, de comunicación
satelital y ellos ya son un cliente, o sea, Amazon es un cliente de de Ariane Space, para llevar a ese proyecto o a esos satélites al órbito. Entonces tal vez digamos, ellos intentan buscar un nido y se enfocan más en misiones científicas y programas gubernamentales, mientras que SpaceX también tiene su propias misiones y Starlink por lo menos, por ejemplo, es un servicio propio de SpaceX, algo que Ariane Space no tiene. Sí, y pues ahí, ¿cuáles son los desafíos que tiene la empresa un poco por toda la competencia que tiene con China, por ejemplo, que debe estar bastante avanzada? Claramente a nosotros no nos llega la información porque son poco transparentes, pero tienen que estar bastante avanzados y bueno, SpaceX ya sabemos de lo que es capaz. ¿Qué desafíos ves por ahí? Y también, ¿por qué se celebra en Europa tanto esta noticia a pesar de todos los fallos que tuvo? Porque pues al final parece un fracaso si uno lo ve como totalmente objetivo y aún así lo celebraron bastante. Sí, creo que en especial es porque ya después de un año de que Europa no pudo lanzar ningún cohete propio, ya después de ese año volvieron a tener esa capacidad y creo que muchos países a nivel mundial tienen sus programas espaciales y están en el proceso de lanzar diferentes misiones. O sea, solo para nombrar algunos, tenemos ahí Estados Unidos, China y Rusia en especial, y los europeos que son como los cuatro naciones, si lo queremos decir así, tradicionales, que ya llevan un buen rato ahí, pero también tenemos obviamente los japoneses que son relativamente experimentados y hace poco también llega a India y también por ejemplo los Emiratos Árabes Unidos tienen sus programas, o sea, eso creo que también muchas veces es orgullo, pero en especial viéndolo a lo europeo es la época en cual esa capacidad volvió a llegar al portfolio de los europeos, porque estamos en una época donde la comunicación satelital y satélites en general siguen teniendo un impacto y el impacto está aumentando. Entonces no es una solo cuestión de poder decir, hey, podemos lanzar algo, sino uno de verdad también recibe en gran parte autonomía al momento de querer lanzar algo ahí, o sea militar o no militar, pero simplemente decir, no necesitamos el permiso de Estados Unidos, no necesitamos el permiso de Rusia usando los misiles de ellos, sino podemos ir a Guayana Francesa, ahí instalamos nuestro cohete y lo lanzamos y llevamos las cosas al órbito que nosotros queremos. Entonces es un símbolo también estratégico decir, hey, tenemos un poco de autonomía más o reganado prácticamente. Entonces, en especial creo que ese es el punto y obviamente viéndolo el programa que tiene la Unión Europea, que de verdad quiere aumentar el impacto europeo en el órbito, la llave y lo clave es que hay un acceso europeo a la órbita y el único acceso para llevar algo al órbito es un cohete, o sea, no hay otra forma de llevar las cosas allá y así los europeos son capaces de llevarlo y claro que también es un mercado grande que uno no quiere perder, o sea, es un mercado con potencial de crecimientos altos y por lo tanto creo que se entiende de que Europa no quiere perder ahí la conexión o digamos no quiere quedar atrás. Y en especial, y eso vemos, hay como la burbuja que se llama New Space y hay varias empresas europeas que están construyendo también sus propios cohetes. Hay una en Múnich que que está desarrollando, también se ha pensado crear una plataforma de lanzamiento en el norte de Alemania, en el mar. O sea, hay varias ideas para que Europa vuelva a ganar relevancia en ese órbito y no solo enfocarse en las empresas viejas que ya siempre lo han hecho, como hemos hablado de Ariane Space o SAS o lo que sea, sino también a empresas jóvenes que de verdad pueden competir al nivel mundial y no están
tan enfocados en misiones gubernamentales, porque al final una misión gubernamental es muy bonito y todo, pero muchas veces es ineficiente. Entonces, si esa empresa, eso tiene dos problemas principalmente. O sea, uno, que la Unión Europea tiene que pagar mucho más por algo que uno podría tener por precios muy bajos o más bajos, pero uno no lo hace porque uno quiere apoyar a la misma, a su propia industria espacial. Al mismo rato, claro que la industria espacial, sabiendo de que igual van a recibir apoyo o los contratos por parte de la Unión Europea o de los Estados europeos, sabe de que no es necesario cambiar las estructuras, volverse más eficiente al final. Y eso es un problema porque al final es el mercado privado, uno lo pierde así, porque así ninguna empresa privada va a recurrir, o muy pocas van a recurrir a esos servicios y van donde el precio es menor, sea en China, en Rusia o en Estados Unidos en especial, y por lo tanto um, es una imagen más grande. Uno tiene que con eso también viene, o la Unión Europea quiere revolucionar un poco hasta cierto punto también de cómo funciona la industria espacial, en especial en Europa. Claro, y ahora mencionabas que, por ejemplo, Amazon también tiene planes para utilizar la tecnología de Ariane, pero ¿qué pasó con Blue Origin? Digamos, la propia de Amazon, ellos creo que ya no lo están enfocando, han visto de que tienen problemas y se van a enfocar más en proyectos individuales, pero siguen recibiendo creo que apoyo y también tienen el programa ahí para crear sus propios cohetes, pero al parecer llegaron a la conclusión de que quieren recurrir a servicios de otras empresas. Y digamos, sería muy raro decir a SpaceX, hey, me puedes llevar mis satélites, que es un bruto que va a competir con el tuyo al espacio. Entonces creo que también son una cuestión de orgullo decir que ellos buscan otro o lo van a hacer ellos mismos, pero al parecer, como actualmente se dice que por lo menos por algunos van a recurrir al servicio de Ariane Space. Y sí, o sea, en Alemania hay, en Múnich, como he dicho, también hay una empresa similar que quiere hacerlo más eficiente el lanzamiento de cohetes y también a reusar cohetes, pero eso actualmente no ha llegado al punto donde de verdad están lanzando, algunos están aún en la fase de prueba, para decirlo así. Perfecto. Y bueno, por ejemplo, acá, para hablar un poco de no, para volver a hablar un poco de la política europea, que también sorprende un poco, ¿no? De que sí, que Estados Unidos es un super aliado y tiene buena comunicación con Europa, pero al final Europa quiere independizarse en los servicios, por ejemplo, de SpaceX. ¿Qué tanto problema tendría que Europa utilice los servicios de SpaceX como independiente y no por medio del gobierno de Estados Unidos? Creo que ya viendo a SpaceX, o sea, muchas veces se dice que es SpaceX, que ellos pueden hacer todo, pero muchas partes que se usan en los cohetes, en los servicios, son también productos europeos. O sea, no todos los componentes de los cohetes vienen propiamente de SpaceX, sino ellos también compran productos de otras partes del mundo. Y volviendo a la pregunta que dijiste, que obviamente hay buenas relaciones con Estados Unidos, pero como hemos visto ahorita, que cuando cambia el presidente, eso también puede afectar. Y, digamos, tener un monopolio o no tener la propia capacidad de hacer algo, em, también es una forma muy influente o un instrumento, una herramienta para poder influir en la política europea. Entonces, por ejemplo ficticio, o sea, no se sabe, pero Trump podría decir, si ustedes quieren volver a lanzar algo desde Estados Unidos con SpaceX, ustedes tienen que hacer esto, esto y esto, o tienen que pagar un precio más alto, etcétera. Igual eso también sabe SpaceX, de que los europeos no van a lanzar
sus satélites, o, digamos, algunos satélites no los van a lanzar con Rusia, en especial actualmente con la guerra en Ucrania. Entonces SpaceX puede ahí aumentar también el precio. Y por lo tanto, en especial que Europa quiere independizarse más y es lógico de que ellos quieren por lo menos tener ciertas capacidades y han visto también la parte negativa muchas veces de SpaceX, de que una empresa privada posee prácticamente el derecho sobre Starlink. Starlink fue usado y está usado y va a ser, va a ser seguido o va a ser usado también en los próximos meses, años, por Rusia y Ucrania. O sea, no solo de que Ucrania tiene acceso al servicio, sino Starlink es usado por soldados rusos y en especial ucranianos. Y hemos visto en el pasado de que SpaceX algunas veces ha decidido quitar acceso en ciertas regiones a esa red satelital y eso claramente es ahora una desventaja para Ucrania. Los europeos han dicho que ellos no quieren que sea así, de que una empresa privada tenga la posibilidad de decidir quién recibe un servicio tan elemental que sí, entonces de ahí también viene la motivación de también hacer política exterior un poco más europea y menos estadounidense, o por lo menos dar una alternativa. Y eso de dar alternativas es prácticamente una línea continua de Europa que tiene, o sea, todos conocemos el GPS que usamos, pero los europeos también tienen a Galileo, que también es una plataforma hasta más avanzada que el GPS y que se usan. O sea, todos los celulares que hoy en día tenemos el sistema ruso ahí, muchos también el chino y el europeo, y obviamente el GPS también está ahí. Entonces los europeos después del GPS también implementaron su propio sistema y aparte de eso los europeos han tenido varios programas de dar imágenes y pronósticos sobre clima, etcétera, y enfocándose en esos programas para recurrir a información propia o para generar una información para ellos mismos y no tener que recurrir a servicios estadounidenses por la información. Sí. Sí, bueno, también se genera un poco la pregunta de lo que hablamos en el podcast sobre Starlink, del tráfico espacial. Me imagino que la Unión Europea va a jugar un papel bastante interesante y bastante alto en cómo regular y de cuántas satélites pueden estar en la órbita y luego cuánta basura espacial se puede generar, pensando también en la parte ecológica, que la Unión Europea siempre es bastante fuerte, y también de regulaciones, que es de las partes del mundo que más le gusta regular y tener bien controlado Sí, cada aspecto. sí, el problema es que ahí le falta un poco, digamos, el instrumento al que recurre normalmente cuando está regulando algo al nivel mundial, para decirlo así, porque normalmente funciona de esa forma de que la Unión Europea le dice a una empresa, si tú quieres vender tu producto acá y somos, después de Estados Unidos, el mercado más grande del mundo, si ustedes quieren vender este producto acá, ustedes tienen que cumplir con esta norma, con esta norma y con esta norma. Y muchas veces la empresa, primero, ok, dicen para el mercado europeo lo hacemos así, pero muchas veces también dicen, entonces lo hacemos directamente para para todo el mundo, porque es más trabajo para nosotros diferenciar entre continentes que hacer un producto. O sea, lo hemos visto, por ejemplo, con el iPhone. Es claro que Apple nunca va a decir que fue por eso, pero la Unión Europea ha dicho que para este año todos tienen que llevar un USB-C. Y digamos, las empresas que no cumplen con eso no van a poder vender su producto dentro de la Unión Europea. Eso tal vez fue otro argumento para Apple decir que, hey, ok, entonces vamos a usar ese estándar y lo están usando. Y entonces a nivel mundial, los iPhones hoy en día, los nuevos,
tienen un USB-C. Y eso es el problema, que ya viendo a la parte espacial, la Unión Europea no tiene esa relevancia, porque el mercado en sí es abierto, porque claro, hay una organización internacional que regula las licencias, o sea, cada país tiene una cierta cantidad de espacio en la órbita, para decirlo así, y la Unión Europea ahí no tiene mucha fuerza de regular. O sea, claro que puedo hacer conferencias y tratar de hacer convenios, pero al final no hay un instrumento fuerte como el mercado. Decir que tus productos ya no se venden acá si no cumples con eso. O sea, es muy difícil de usar este instrumento. Por lo tanto, la Unión Europea va a tener que hacerlo como lo ha hecho también con otras cosas en el pasado, de que se necesitan convenios diciendo que, hey, cada país también tiene que cuidar de sus satélites y desecho tiene que ser eliminado de esta y esa forma, y por lo tanto uno ahí tiene que entrar en negociaciones. Acá no se puede usar la fuerza del mercado porque simplemente no existe un mercado. Claro que uno podría empezar con sancionar y cosas así, pero eso ya sería muy muy fuerte para algo tan sencillo y al final poco relevante, para decirlo así. Y por lo tanto, claro que la Unión Europea tiene interés en desarrollarlo, porque al final es en el interés de todos, no solo de Europa, sino también de China, de Estados Unidos, de tener la menos cantidad posible de basura en el órbita, porque podría afectar a cualquier satélite de cualquier estado. Pero obviamente la Unión Europea, no como los otros países, no tiene de verdad un programa militar orbital. O sea, Estados Unidos, China, Rusia claramente también tienen intereses militares en el órbito. La Unión Europea no lo tiene. O sea, lo tiene en especial para hacer fotos, imágenes, lo que sea, atraer, atrapar o sí, escuchar lo que dicen otros, o sea, tal vez espionaje de comunicación, pero los otros tres que dije, Rusia, China, Estados Unidos, están y tienen hasta cierto punto herramientas para destruir satélites en la órbita de diferentes formas. Tal vez podemos hacer un episodio sobre eso porque es súper interesante, porque hay ya de verdad varios proyectos y la Unión Europea no tiene algo similar. O sea, de verdad, sí, claro que hay programas militares de los países europeos, pero están todos enfocados en usar para los servicios secretos o para razones militares, pero nunca dirigido a la destrucción de satélites. Y eso es una gran diferencia, que claro que eso es una capacidad que la Unión Europea actualmente no quiere tener y no la tiene. Entonces, vamos a ver de cómo los otros países se van a comportar y si hay confianza entre ellos en regularlo, y muy probablemente no va a haber regulación. O sea, porque es la inseguridad a nivel internacional que siempre existe y por lo tanto, sí, esa va a seguir ahí, y por eso también la regulación orbital va a ser súper difícil. Un convenio, lo hemos visto en el pasado, solo es tan fuerte como los partidos de ese convenio lo aceptan y lo viven, y digamos, uno lo puede ratificar y todo, pero si uno después no lo cumpla, sigue ahí el papel, pero sin vida. Y por lo tanto, actualmente, en especial en la época que vivimos, veo pocas esperanzas para que haya un programa así o un convenio así. Perfecto. Sí, bueno, también quizá hablar un poco de los planes que tiene la Unión Europea para 2027, que empezaron en el 2021 y luego en el 2023 lo fortalecieron y lo renovaron un poco, actualizado al panorama, que bueno, cabe resaltar, por ejemplo, que quiere mejorar la infraestructura espacial que tienen, unificar los tres sistemas de satélites, como Galileo, Copernicus y EGNOS, en una misma plataforma o para un mismo destino, y también un poco de mejorar los sistemas de defensa que tienen, que
Pero que tú decías que no es para propósitos militares, como destruir otros satélites, pero también me imagino que la Unión Europea tendrá grandes intereses de mejorar sus sistemas de defensa, también viendo las tensiones políticas que hay actualmente. Sí, o sea, es más, como he dicho anteriormente, no en la parte ofensiva, sino más en la parte, si lo quieres decir, defensiva, o sea, es no concentrada en la destrucción de satélites, sino también en mejorar las propias capacidades cuando vemos a la Tierra, o sea, mejor comunicación entre las diferentes partes militares, mejor información, información más grande, más precisa, más concreta. Sí, es más en esa dirección, más resiliente, o sea, también que tienes varios sistemas que hacen prácticamente lo mismo. Si en el caso de que un sistema te falla de comunicación, puedes recurrir al segundo y un tercero, o sea, hacerlo redundante de que no solo quitar uno, pierdes ya toda tu capacidad de defenderte y de comunicarte, sino también que ahí tienes una variedad y la Unión Europea ahí intenta abrir otra otra parte defensiva, prácticamente una alternativa extra, que es el programa Iris 2, que prácticamente intenta hacer un Starlink al nivel europeo. Sí, o sea, por eso y si nos enfocamos en ese programa, es un tema gigante al final de cuenta porque prácticamente es el ejemplo de la industria espacial europea que actualmente está pasando una crisis muy fuerte. O sea, si vemos a las empresas europeas, muchos están cortando trabajos en esa parte o lo están moviendo a otros países al nivel mundial donde se puede ganar más dinero, porque igual en Alemania o en otros países europeos mano de obra ha avanzado y digamos también las normas o las regulaciones en sí han sido más fuerte y más fuerte y también muchas veces, en especial cuando vemos la industria aeroespacial construyendo satélites, muchos componentes tienen que ser por sí producidas en Europa. Entonces, el producto europeo que sale no siempre es el mejor, sino al final es un producto europeo. Pero eso viene con muchos problemas, muchas ineficiencias, porque por un lado, em, compras un componente que tal vez no sea el mejor y lo compras de una empresa europea y esa empresa ni siquiera la ha hecho para ese proyecto y no tiene la cantidad de personas para adaptarlo. Entonces ahí se necesita más tiempo y se pierde más dinero crear solo ese componente que ha faltado, que uno podría haber importado desde Japón o desde Estados Unidos y donde sea, o de Singapur o lo que sea, pero no se hace porque en especial el mercado europeo, viéndolo al nivel espacial, es súper regulado y súper enfocados en empresas europeas. Entonces, como es financiado gubernamentalmente, ellos quieren sacarle más jugo, pero el problema es que todos los proyectos van a aumentar de precio por esa misma razón de que uno se enfoca en productos europeos y si ese producto o un componente no existe, entonces uno lo tiene que hacer en vez de comprarlo de otro lado y eso aumenta el precio de una forma que es muy difícil ser competitivo con otros países que no tienen esas regulaciones. Entonces muchos países muchas empresas se están alejando un poco del mercado europeo también por eso, porque quieren tener mucha más libertad. Y antes ya hablamos de las ineficiencias que las empresas mismas no ven la necesidad de reestructurarse, porque saben, en caso de crisis, igual nos dan un proyecto y no logramos nada, pero igual quemamos 5.000 millones de euros, muy bonitos, todos siguen en su trabajo y para ver qué se viene después, y ese es el problema de que esas empresas no están interesados, o tal vez están interesados, pero no están haciendo los cambios necesarios para de verdad competir a nivel mundial. Entonces,
Ese es el otro problema de que ya todos saben, bueno, sigo con ese satélite que igual en 15 años nadie me lo va a comprar porque hay satélites más nuevos que andan en otra parte del órbito, pero igual los voy a seguir produciendo porque y ahí me van a comprar el satélite y han perdido los últimos 10 años de innovar sus productos porque siguen con un proyecto que funciona bien, ha generado dinero y sigue generando dinero, pero uno sabe que en 10 años o en 7 años ese producto va a estar muerto. Pero uno es muy lento, sabiendo también que en caso de crisis me van a subvencionar de una u otra forma. Ese es el problema principal de las empresas europeas, de que los incentivos son muy bajos dentro de la Unión Europea de aumentar la eficiencia. Y bueno, hay de dos, o sea, por un lado regulación y por otro lado también las empresas que ya tienen su estilo de vida prácticamente de no tener que ser tan eficiente como en otras partes, porque el dinero no es el problema. Claro que en Europa también tienes el problema de que por un lado tienes la Unión Europea, pero aparte de eso tienes a 27 países con sus propios programas orbitales, o sea, espaciales, perdón, y que entonces es súper difícil cómo adquirir el dinero. ¿No? Alemania es diferente que en Francia, y en Francia es diferente que en Luxemburgo, y en Luxemburgo es diferente que en Italia, y por lo tanto es súper difícil para las empresas europeas acceder a proyectos o a dinero de diferentes países europeos si no vienen dentro de la Unión Europea. Si vemos en Estados Unidos, hay dos autoridades que dan el dinero prácticamente y uno puede llegar ahí, competir con su proyecto. Si uno gana, uno recibe dinero, si no, no. Entonces, la cantidad de dinero es bastante en Europa, pero es mucho más difícil accederlo y es mucho más dividido. O sea, cada uno tiene el dinero, pero para las empresas es muy burocrático acceder a esas fuentes de dinero y lo hace mucho más ineficiente. Y por eso no se saca el jugo de ese dinero que uno podría hacer más, creo por lo menos. Perfecto, creo que es la mejor conclusión que pudo haber hecho, resumiendo un poco los desafíos y las recomendaciones que se pueden dar a la Unión Europea, o bueno, las sugerencias que están en su cabeza. Creo que no hay más que agregar. La conclusión es que Europa tiene un gran potencial para ser una parte clave en el juego del espacio, y que la tecnología sobra, la capacidad humana también sobra. Simplemente, o bueno, no simplemente, sino queda un poco facilitar los medios, fomentar la competencia y eliminar un poco la burocracia. Y bueno, además también habrá muchos otros motivos por los cuales facilitar estos medios, pero creo que esos tres facilitan mucho y ayudaría mucho a la competencia y a incrementar el poder de Europa en el espacio. Y bueno, también la autonomía en contra de otros países, por ejemplo, siendo bastante específico, en contra de Estados Unidos, para dejar de depender de ellos. Creo que no queda más que agregar, ¿cierto? No, creo que eso es un buen punto final. Perfecto, entonces aquí lo dejamos. No olviden darnos un like y seguirnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube y las redes sociales: Instagram, Pretzel con Piña, TikTok, Pretzel con Piña, X. Un saludo y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao.